Entonces estamos hablando un poco acerca de las tildes o acentos ortográficos en los monosílabos. Decía que los sonidos consonánticos o fonemas consonánticos se van uniendo con los sonidos vocálicos y de esa manera se logra transformar o se logra construir las sílabas, ¿no? Los sonidos de sílabas, también conocidos como morfemas, ¿no? Pequeñas porciones un poco más grandes que los fonemas. En el caso de la G, tenemos un sonido gutural. Y que hablamos un poquito acerca de la fonología. Cada sonido fonemático, cada sonido fonológico, tiene una acepción o un término fonológico. Tenemos sonidos palatales que se forman con la lengua bajo el paladar. Tenemos sonidos vibrantes que se forman con la lengua en el paladar vibrante, como la R, que es vibrante suave, y la doble R, que es vibrante fuerte, ¿no? Guitarra, ustedes se dan cuenta, la lengua vibra por sobre el paladar. Ra. Tenemos sonidos guturales que se forman en la parte anterior del paladar, gutural, ¿sí? Son guturales porque se forman en la zona más profunda, más cercana a nuestra garganta. Y noten que yo hablo de que no se forman en nuestras cuerdas vocales. Nuestro aparato fonador está constituido por la boca, la faringe, e inclusive la laringe, ¿no? En la faringe tenemos las cuerdas vocales que se expanden, se ponen más finitas o se engruesan dependiendo de los sonidos que yo esté haciendo. Un sonido más grave, por ejemplo, una voz así grave, las cuerdas vocales se expanden. Un sonido más agudo, se expanden las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son como dos tubitos o dos músculos que pueden expandirse y que vibran al pasar el aire desde nuestros pulmones, atravesar la laringe y hace vibrar las cuerdas vocales. O sea, el sonido viene de allí, puro, sin ningún tipo de formación, es solamente sonido. ¿Y qué lo modula? ¿Qué lo articula? Por eso es que hablamos de que el ser humano puede articular. Lo articula nuestra lengua y en consecución o en concordancia con el resto de nuestra boca. Si usted se da cuenta, aquellas personas que por alguna razón no tienen lengua, pues no logran hablar correctamente, o no pueden articular de forma correcta las palabras. Lo mismo pasa de repente con aquellas personas que sufren de labio leporino o de paladar hendido. Labio leporino, no sé si saben, si han visto que hay personas que nacen con una pequeña afección o una condición en la que el labio superior está como hendido, como pegado al pie de la nariz, y muchos casos tienen el paladar hendido, es decir, la parte de la superior del paladar, o el paladar como tal, porque el paladar es justamente esa parte, está hendido. Allí no hay una cobertura, está un hueco arriba, como quien dice, ¿no? Entonces, esa condición no les permite modular ni articular de forma correcta. Para eso hay operaciones, operaciones para labio leporino para corregir esa condición. Entonces, todo nuestro aparato fonador permite que yo pueda articular las palabras de forma correcta. Tenemos entonces las sibilantes, como la S, en nuestro caso la S, la C y la Z, sibilantes. ¿Por qué sibilantes? Porque si usted se da cuenta suena como un siseo, sibilantes, ¿no? Tenemos las nasales, como la M y la N, ¿sí? La N es nasal, si usted se da cuenta, usted cierra
por dónde sale el aire, sale por la nariz, por eso es que a veces el sonido suena nasal, ¿no? Intente, por ejemplo, hablar sin botar el aire por la boca, sino por la nariz. O, por ejemplo, te hacerlo. Es muy difícil, ¿no? Suena nasal. Y tenemos una cantidad de sonidos que nosotros podemos emitir. Entonces, a nivel fonológico, los sonidos consonánticos y vocálicos tienen una formación, una determinada formación. Y esos sonidos consonánticos y vocálicos se unen para formar las diversas sílabas. Pero existen palabras que se forman con una sola formación silábica, valga la redundancia. Como por ejemplo las palabras sol, las palabras mi, o mi, las palabras como te, ¿sí? Palabras como, qué sé yo, algún otro monosílabo, preposiciones, ¿no? Algunas preposiciones con, de, en fin, ¿no? Son monosílabos porque solamente poseen 2 sonidos o máximo 3 sonidos consonánticos y un sonido vocálico. Si usted se da cuenta, la mayoría de los monosílabos tiene máximo 2 sonidos consonánticos y un sonido vocálico. O simplemente un sonido consonántico y un sonido vocálico. Entonces, a eso le llamamos monosílabos. Una sola sílaba. La regla general dice que los monosílabos no se tildan. Esa es la regla general. Yo no escribo sol con la tilde. Sería un error garrafal. Sin embargo, sí escribí mi con una tilde, y este no lo escribí sin una tilde. Sí escribí te con una tilde, y escribí aquí te con una tilde. Entonces, se rompe la regla. ¿Qué ocurrió allí? Bueno, sí, de hecho, hay momentos en que la norma se tiene que romper. En el caso gramatical, en el aspecto gramatical, y se rompe ¿por qué? Para efectos del uso, ¿sí? Para efectos de poder usar ciertos aspectos de la gramática. ¿Como cuáles? Bueno, aquellas palabras que se usan o que tienen la misma configuración en diferentes contextos. Un ejemplo de ello son aquellas palabras homónimas, como por ejemplo la palabra mi y la otra palabra mi, que son homónimas, ¿sí? Para diferenciarlas. O sí y sí. Entonces, es en ese punto en el que nosotros rompemos un poco la norma o la forma gramatical. En este sentido, entonces, queridos estudiantes, tenemos algunos fenómenos vocálicos en los cuales tenemos la tilde diacrítica, por ejemplo. Le llamamos tilde diacrítica justamente a esa tilde que yo le coloco a ciertos monosílabos para diferenciarlos, para diferenciar su uso, ¿no? Para diferenciar su uso. Sobre todo en los monosílabos, en ciertos monosílabos, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Después ya lo tienen en su fichita, vamos a recapitularlo. Por ejemplo, en el caso de tú y tú. Uno se refiere a un pronombre posesivo, en ese pronombre posesivo pues no lleva la tilde, no la puedo colocar. En el segundo caso sí lleva la tilde, ¿no? Muchas veces cuando nosotros redactamos, escribimos, pasamos por alto ese aspecto, sobre todo ahora en estos tiempos en que la mayoría de nuestra escritura se direcciona hacia las redes sociales, hacia la mensajería textual, hacia el Messenger, hacia el Twitter, Facebook, no sé, todas las redes que existen. Sobre todo como hoy en día nuestra
escritura más que todo se direcciona hacia allá, hemos entonces olvidado un poco estos aspectos, pero no debemos olvidarlos, son aspectos muy importantes de nuestra lengua, de nuestro idioma, que necesitan ser rescatados, necesitan ser reutilizados, ¿sí? Porque están siendo olvidados. Yo veía hace poco un video en el que una forma muy creativa se hablaba de que ciertos signos se están olvidando, están en peligro de extinción, y se les ve muy poco en el terreno de la escritura. Entonces, como la mayoría de nuestra escritura se direcciona por allí, por ese punto, se direcciona hacia redes sociales, hacia la reducción frástica, estamos allí en el teléfono, entonces, por esa razón, a veces tendemos a olvidar. Pero no debemos hacerlo, porque nuestra escritura no debe solamente direccionarse hacia ese punto, ¿sí? Nosotros tenemos que comenzar a redactar más, tenemos que comenzar a escribir más, a escribir cuentos, a producir historias, a producir cartas. ¿Por qué antes las personas tenían tan buena ortografía? Toda la comunicación era a través de cartas. Profe, ¿por qué no tenían el teléfono? Exactamente, tenían el teléfono. Y se tenían una ortografía muy buena, ¿no? ¿Por qué tener entonces nosotros que, como hispanohablantes, tener que ir en detrimento de eso bonito que es la ortografía, es decir, la escritura de forma correcta? No debe ser así, tenemos que rescatar ese aspecto. Entonces, más que todo por eso es la razón de la sesión, ¿no? Para poder nosotros, en realidad no son muchos el uso de tilde diacríticas, si tú te das cuenta. Ya al tener la base de la acentuación básica, palabras llanas, esdrújulas, agudas, ya has cubierto mucho terreno. Y el segundo punto sería entonces aprender las formas diacríticas o los acentos diferenciales, que es las tildes diacríticas, y ya has cubierto un 70% de las normas de acentuación. Y el otro 30% lo cubrimos en saber cuándo tildar ortográficamente la concurrencia vocálica, es decir, los diptongos y los hiatos, que en unos minutos vamos a estar mirando. Entonces tenemos dos tipos de tú, el que tiene que ver con el pronombre personal y el que tiene que ver con el pronombre posesivo. Entonces la próxima vez que usted escriba en el teléfono un mensajito, usando el pronombre personal, refiriéndose a la segunda persona, hey, ¿tú cómo estás? Sabes que tienes que colocarlo con la tilde. Y cuando digas, mira, no puedo ir a tu casa por la cuarentena, sabes que tienes que escribirlo sin la tilde diacrítica, sin la tilde, ¿no? Lo mismo pasa acá. Me invitas, te invito a un té, te invito a un té. Ese primer té, que es el pronombre de objeto indirecto, te invito, es distinto a la palabra té, que es el sustantivo de la infusión, ¿no? Lo que yo estaba tomando hace un ratito. Te invito a un té. Lo mismo pasaría con él. Él es el pronombre personal cuando hablas de la tercera persona. Nunca te olvides de la tilde, colocarle la tilde. Cuando uses el artículo, él es el más inteligente. Cuando usas el artículo definido, lo colocas en la tilde. Este es un elemento muy importante también. La palabra mi, junto con otra palabra mi. Por ejemplo, todo lo que involucre la suspensión o la sustitución del objeto indirecto en una oración, se va a tener, por el pronombre mi, se va a tener que tildar. Por ejemplo, a mí no me importa mi dinero. Aquí es posesivo, mi dinero mío. ¿Sí? Mientras que esta forma, a mí o para mí, tiene que tildarse, ¿no? Para hacer la diferencia. Lo mismo pasaría con la forma de. La forma de, bueno, aquí no es pronombre de objeto indirecto, aquí no, hubo un pequeño errorcito, vamos a corregirlo.
aquí en realidad es la forma del verbo haber, ¿no? Del verbo dar. El verbo dar. Es decir, espero que me dé, ¿no? Ojalá te dé el anillo de bodas. Un pequeño error. Viene del verbo dar, ¿no? Es la forma imperativa del verbo dar, ¿sí? Mientras que esta es la preposición, ¿no? La preposición de. Por otro lado, tenemos la palabra ser, que al igual que la forma del verbo dar, se es la forma del verbo ser, del verbo saber. Tenemos acá entonces forma del verbo saber. Yo no sé, cuando dices yo no sé, tú dices yo no sé nada de gramática. Ese sé tiene que ir con la tilde. Yo no sé nada de gramática. Mientras que este sé es un pronombre, el pronombre reflexivo o el pronombre que se usa en alguna oración pasiva refleja, o en fin. Se maquilla mucho, se peina, va sin la tilde. Entonces son pequeños elementos que nosotros tenemos que concordar, en los cuales son bastante importantes en este aspecto. Aquí tenemos entonces el acento diferencial o la tilde diacrítica un poquito más ordenado y podemos visualizarlo mejor. Note que acá he incluido la forma aún. Y aquí quiero hacer un pequeño alto. ¿Por qué? Vamos a ver si logro colocar acá insertar un comentario. Muy bien. ¿Por qué? Porque según las normas de la RAE, de la Real Academia Española, desde el 2010-2011, el monosílabo aún no se tilda. El monosílabo aún no se tilda en ninguna circunstancia. No se tilda en ninguna circunstancia. En el 2010, desde el 2010 ya no tildamos la forma aún, ¿no? Ya no la podemos tildar. ¿Por qué lo coloco acá entonces? Para que ustedes se den cuenta que aún tiene dos usos, ¿sí? Dos usos o dos significados. Uno de ellos es cuando usamos aún en el contexto de todavía, por ejemplo, en expresiones como el sol aún no ha salido. El sol aún no ha salido. En esa expresión, pues, estamos usando la palabra aún en términos de todavía. Si yo digo, la cuarentena aún no termina, estoy usando el monosílabo aún en términos de todavía, ¿no? Es un sinónimo de todavía. Pero aún tiene otro uso. Yo puedo usar aún en el sentido de hasta o de incluso, para incluir algo. Yo puedo decir, por ejemplo, aún los estudiantes de tercero de secundaria siguen en cuarentena. Bueno, eso sería todavía. Pero puedo decir, aún los estudiantes de tercero de secundaria se conectan los estudiantes de tercera y secundaria, aún los que tienen algunos problemas de conectividad. Es decir, incluso los que tienen algunos problemas de conectividad, ¿no? Inclusive puedo usar en el sentido de hasta los que no tienen internet se conectan,
aún los que no tienen internet, buscan la manera de conectarse. Eso es la forma del aún sin la tilde. Antes del 2010, para yo diferenciarla, colocaba la tilde diacrítica. Hoy ya no es una exigencia de la RAE. Sin embargo, muchas personas siguen usándola. A pesar de que la RAE dice, ya no vamos a tildarla, muchas personas todavía hacen y colocan la tilde diacrítica para diferenciarlo, porque es un método muy interesante de poder hacerlo. Yo soy partidario de que se siga usando la tilde. Lo mismo ocurre con el adverbio solo y con el adjetivo solo. Si usted se da cuenta, el adverbio solo, cuando equivale a solamente, debería llevar la tilde. Yo aún lo uso mucho cuando escribo la palabra solo, refiriéndome a solamente, al adverbio, la escribo con la tilde. Cuando se habla del adjetivo, estar solo, sin compañía, se escribe sin la tilde, ¿no? El resto de las normitas gramaticales de acentuación diacrítica se mantienen igual. La RAE no ha eliminado, sino que las mantiene igual. El, cuando se habla de artículo, cuando se habla de pronombre personal, el más y más, cuando hay dos formas, ¿no? El más, cuando es un adverbio de cantidad, dame más comida, por ejemplo. Yo debo escribirlo con la tilde. Cuando usted le escriba por allí en el teléfono a su mamá, mamá, cuando salgan a comprar los alimentos, mamá, tráeme más papa frita, qué sé yo. Usted le va a escribir, le va a colocar la tilde, ¿no? Sin embargo, cuando se habla de una conjunción adversativa, es decir, el equivalente a pero, no debería llevar la tilde. En una oración como, por ejemplo, tengo frío, mas no quiero ponerme un abrigo, por ejemplo. Es lo equivalente a pero. Tengo frío, pero no quiero colocarme. Usted dirá, pero bueno, en ese caso usamos pero. Por supuesto, pero hay gente que usa más. Entonces, en este particular, yo necesito colocarlo sin tilde para diferenciarlo del más, que es de este adverbio de cantidad. Ya hablamos del mi, hablamos del se, hablamos del sí. Note que acá es el error más común, ¿sí? Más común. Este es el adverbio de afirmación. Cuando usted le hace una pregunta, le escribe por allí, ¿puedo ir a tu casa? Y usted escribe sí, y lo escribe nada más, ahí no le escribe la tilde. Ahí le falta algo, porque el sí sin la tilde es una conjunción condicional. Es la partícula que usted establece condición. En este caso, usted debería escribir sí, ven a casa. O acá, puedes decir, sí, ven a casa si no tienes coronavirus. ¿Sí? Este sí es la conjunción. Sí, colocas una coma. Ven a casa, ojo, si no tienes coronavirus, porque si tienes coronavirus, no vengas. Entonces, en ese aspecto, mis queridos jóvenes, tenemos que aprender muy claramente el asunto de la afirmación. La afirmación siempre va a ir con la tilde. Y es un error muy común. Nadie escribe, o casi nadie escribe, el sí con la tilde. Incluso a mí a veces se me pasa. Escribo un mensaje de texto y a veces, como tenemos el diccionario del teléfono activado, que se supondría que debería ser mucho más potente que nuestra mente en estos casos, y te escribe mal y no nos damos cuenta. Lo dejamos así, poco a poco nos vamos adaptando y vamos trasladando esa pereza de poder hacer la ortografía de forma correcta, la vamos trasladando a nuestro aspecto académico. Entonces, como les decía anteriormente, nos vamos encontrando, yo en mi ejercicio de profesor me voy encontrando con personas que escriben así, que
o cuando escriben por qué, escriben así, por qué, o cuando escriben siempre, me escriben así, siempre. Cosa que, eso está bien, bueno, bien entre comillas, para el aspecto del teléfono, para las redes sociales, pero no podemos trasladar este tipo de lenguaje a nuestro aspecto académico, al aspecto formal. Tenemos que saber cómo diferenciar el aspecto formal del aspecto informal en la escritura. Es tremendamente importante en este aspecto. Entonces, hasta aquí espero que se entienda todo el asunto cómo vamos. Un minutito que tengo, voy a explicar un poco sobre los diptongos. A los diptongos habíamos establecido que un diptongo se forma cuando dos vocales se unen en una misma sílaba. Es el caso de Europa. Tiene dos vocales, la E y la U, unidas en una misma sílaba. Ahí se forma el diptongo. Y si usted se da cuenta, esta palabra tiene la sílaba tónica, es decir, la acentuación en la sílaba ro. En el caso de el diptongo, también se forma cuando esa unión de las vocales lleva el acento en la vocal abierta, es decir, lleva la mayor fuerza de voz en la vocal abierta, como puerta, o como transacción. Si usted se da cuenta, en este punto tenemos la mayor fuerza de voz en la vocal abierta. Recuerden que las vocales cerradas son I, U, las vocales abiertas son E y A. ¿Por qué E, A y O? ¿Por qué vocales abiertas? Quizá esto no se los ha dicho nadie en el pasado, pero quizá la maestra Carolina solo nos enseñaba que las vocales abiertas eran IU y las vocales cerradas eran IU y las vocales abiertas EAO. Pero quizá nunca te dijo por qué son abiertas y por qué son cerradas. Fonéticamente hablando, cuando haces vocales abiertas, tu laringe, tu faringe y tu aparato fonador, que es la A, E, O, se abre para que el sonido pueda articularse de esa manera. Mientras que con I y U, la lengua hace una especie de embudo. Y, se da cuenta, y cierra los labios. I, U. La lengua hace un embudo junto a los labios. I, U. Por eso llamamos cerrado. De hecho, intente hacer una A bostezando. Una U bostezando. No puedes, tienes que cerrar, obviamente, ¿no? Por eso es que cuando bostezamos hacemos siempre una A, porque automáticamente se abre tu aparato fonador. Entonces, por eso es simplemente abiertas y cerradas. No hay más para donde agarrar. Otra cosa, en las consonantes no se puede hacer fuerza de voz. Una característica que tiene la articulación vocal humana en cualquier idioma, en el chino, en el hebreo, en lo que sea, las fuerzas de voz siempre recaen sobre los fonemas vocálicos, nunca sobre los fonemas consonánticos. Tú no puedes decir transacción y ponerle fuerza de voz al fonema consonántico N. ¿Sí? De hecho, las vocales están justamente para poder unir, existen las vocales para poder unir los sonidos consonánticos. ¿Cómo tú unes, por ejemplo, la P con la R? Sin una vocal. No hay sonido, ¿no? Tú dices, aunque quizá en otro idioma exista ese sonido, ¿no? Ese fonema. Entonces, las fuerzas de voz van a recaer siempre sobre las
las vocales, y ya sabemos cuáles son entonces las vocales abiertas y cerradas. Un diptongo sería la unión de dos vocales en una misma sílaba. Tenemos varios ejemplos: Europa, puerta, transacción. Y la regla general del diptongo es que siempre va a conservar la norma de acentuación, grave, aguda o esdrújula, ¿no? Y acá tenemos algunas pistas para yo saber más o menos cuándo se forma un diptongo, cuándo se forma un hiato, que todavía no hemos tocado el hiato, ¿no? Sin embargo, eso va a ser material de una próxima sesión, porque esto es un tema un poco más extenso. Sin embargo, quería dejarles esas claves y esos aspectos. Voy a dejarles algunos ejercicios entonces en los links que hemos estudiado el día de hoy, para que ustedes puedan entrar y practicar, sobre todo el asunto de la tildación diacrítica. Eso sería entonces todo por el día